bienvenida a un capítulo más del Cafecito. Esta vez estaremos hablando acerca de la independencia y la discapacidad intelectual. Esta vez tenemos el honor de que nos acompañe Melissa Córdoba, quien es la fundadora y directora artística de Entre Colores y Sombras, quien cuenta también con experiencia en el tema de inclusión, género y derechos humanos. Así que empecemos con este tema. En un capítulo anterior estábamos concordando de que la familia es el primer ente socializador que tienen las personas con sus hijos con discapacidad intelectual. Entonces, quisiéramos saber cómo ayuda a la familia a promover esta autonomía y la independencia en sus seres queridos que tienen discapacidad intelectual. Bueno, hablar de vida independiente es difícil para todas las familias, sobre todo en una sociedad latinoamericana donde creemos que el hijo o la hija sale cuando decide casarse y hacer su propia familia, más no antes. Entonces, de hecho, que un hijo o hija le diga a su papá, mira, yo me quiero independizar y vivir solo, es como, ¿y qué te pasa, vea? Y entra la crisis familiar. Cuando hablamos de independencia y discapacidad intelectual, entra más crisis, porque es como, ¿cómo? ¿Cómo va a vivir sin mí? ¿O cómo va a ser? ¿O cómo se va a cocinar? ¿O cómo va a pagar? ¿O cómo? Etcétera, etcétera. Entonces, creo que es importante, uno, el que nos caiga el 20, como decimos, que nos caiga en cuenta que mi hijo o hija con discapacidad intelectual tiene vida propia o debería de tener vida propia. No es un apéndice de la madre o el padre. No es una extensión de mis sueños o de mi vida. Entonces yo creo que cuando hablamos de vida independiente y hablamos de esta persona que es parte de nuestra familia, es importante tener la conciencia de que ¿cuál es el reto aquí? Es generarle las condiciones para que mi hijo o hija sea independiente. Ojo que cuando hablamos de discapacidad intelectual, porque las mamás y los papás se asustan, ¿vea? Entonces se va a ir a vivir solo. No, es darle las herramientas dentro de casa para que tengan para que tengan la mayor independencia posible dentro del hogar. Yo creo que también sería bastante importante hablar acerca de qué significa ser independiente, ya que ser independiente no significa solamente hacer todo por tu cuenta, ¿verdad? Sino que también significa pues que hay que recibir ayuda. Entonces, ¿qué definición le daría usted a ser independiente? El ser independiente con una discapacidad intelectual es tener los apoyos necesarios para ser una persona funcional en mi etapa adulta, digamos, si nos enfocamos en la etapa adulta, y generarme las condiciones para solventar mi vida y tener la capacidad de tomar las decisiones que afecten mi vida. Entonces, eso podríamos definir como independencia de una persona en general, pero también de una persona con discapacidad intelectual, tomando en cuenta que la persona con discapacidad intelectual necesita los apoyos requeridos para lograr esa independencia. Ya que estamos hablando de independencia, queremos como acordar que es un camino bastante largo y que todos tenemos que pasar por eso, también quisiera como preguntarle acerca como de qué desafíos pueden surgir en este camino, qué obstáculos pueden llegar a haber, cómo se pueden incluso sobrepasar estos obstáculos. Yo creo que el primer obstáculo es el mental y es el que tiene mamá, papá, porque es como no es capaz de. Quitémonos esa venda de que no es capaz. Su hijo o su hija es capaz siempre y cuando usted le dé las herramientas y le dé los apoyos que necesita. Por ejemplo, mire, pero es que fíjese que él siempre me espera para comer porque no puede comer solo. ¿Le ha enseñado a usar la cocina? ¿Le ha enseñado cómo puede hacerse un pan con jamón? O sea, ¿le ha enseñado cómo prepararse un refresco? Preguntémonos, porque mi hijo no puede, pero ¿por qué no puede? ¿Le estoy yo enseñando de la manera adecuada? De decirle, mira, fulano, si yo no logro venir a tal hora, eso es pensando que los dejan solos o solas, porque en algunos casos nunca los dejan solos y solas, siempre está con alguien. Entonces, dependiendo de la condición, dependiendo de la discapacidad que tenga, cómo le estoy generando esos apoyos a mi hijo y a mi hija. Entonces, el primer obstáculo es mental. Primero, quitémonos eso de que mi hijo o mi hija no puede. Sí puede hacerlo siempre y cuando usted dé las instrucciones necesarias y de manera accesible para que la persona entienda.
Dos, el otro obstáculo puede ser el tema de que, por ejemplo, en El Salvador es bien difícil andar en el bus, por ejemplo, para cualquier persona en general. Entonces, una persona con discapacidad intelectual se enfrenta a un doble riesgo al andar en el transporte público. Bueno, pero entonces generemos estos espacios seguros para que nuestros hijos e hijas se puedan también trasladar y no siempre con mamá y papá. Porque yo creo que ese es otro obstáculo que tenemos, que siempre otra limitante también para la persona con discapacidad intelectual. Por ejemplo, yo pregunto, jóvenes que tienen entre 20 y 30 años, ¿les gusta andar con sus papás y mamás para todo y en todo? Pregunto que Sí, la verdad es que si mis papás estuvieran pues encima mío todo el tiempo, creo que me sentiría presionado, creo que me sentiría incluso controlado, que no exactamente lo que estamos hablando, no tendría ese sentimiento de que yo soy una persona independiente y yo puedo velar por mis propios derechos y necesidades. Exacto, entonces imagínate también lo que sienten los jóvenes con discapacidad intelectual mayores de 18 años, que si un niño o niña igual se va a sentir asfixiado, entonces a eso voy. Entonces cuando hablamos de limitantes y obstáculos, la primera, como hablábamos antes, la familia es el ente socializador, la familia puede lograr que el niño o la niña, la persona con discapacidad logre sus objetivos, o también puede ser un obstáculo para que los logre cuando no les dejo ser. Hablando de eso, se me hace bastante como interesante porque yo lo veo de la forma en que a veces los padres pueden llegar a tener miedo de que sus hijos tengan riesgos, por ejemplo. Tienen miedo de que sus hijos se enfrenten a un mundo diferente. Entonces, ¿cómo ve usted el hecho de permitir a sus hijos que tengan ciertos riesgos? Entonces, ¿qué tan importante es invitarlos a ellos a que tomen estos riesgos controlados? Yo creo que para todos y todas, o sea, es importante los riesgos. Por ejemplo, el mismo miedo voy a tener yo, mamá, con una niña con discapacidad intelectual de 4 años al enviarla al kinder. El mismo miedo va a tener usted, mamá, de una niña de 4 años sin discapacidad. El miedo es el mismo porque es un lugar nuevo. Pero ¿cuál es la diferencia? Que yo tengo el sesgo o el peso, digámoslo así, de que mi hija tiene discapacidad intelectual. Entonces, no, la tengo que proteger. No, tengo que decir qué hacer. Entonces, sobreprotegemos a la persona y no la dejamos ser. Ya que también estamos hablando de sobreproteger, por ejemplo, ¿qué recursos o estrategias usted conoce para que las personas, bueno, en el caso de los padres, puedan ayudar a sus hijos a desarrollar estas habilidades de independencia? Dejarlos ser. Creo que el primer punto es dejarlos que se equivoquen. Porque, a ver, si yo no tomo riesgos, no aprendo. Si yo no me tiro a la piscina, no voy a saber que por lo menos le perdí el miedo a mojarme. Entonces es lo mismo con la persona con discapacidad intelectual. Deje ser a su hijo o hija, deje que también se equivoque y aprendamos a preguntarle a él o a ella, ¿querés esto? ¿No querés esto? ¿Qué te parece esto o lo otro? Porque en la medida de lo posible que validamos sus decisiones, sus voces, entonces también estamos permitiendo que la persona con discapacidad decida su vida. Y también nos estamos dejando un nivel de paz nosotros y nosotras porque estamos dejando ser a otra persona. Vuelvo y repito, no son apéndices nuestros, son seres humanos con los mismos derechos y con los mismos sueños que usted y yo podría tener. Entonces, ¿cuál es el reto? Dejarle ser. ¿Cuál es el reto? Generarle las condiciones adecuadas para que tengan los apoyos y se desarrolle de la mejor manera independiente. ¿Cuál es el otro reto? Generar redes de apoyo de familias y de jóvenes también sin discapacidad. Uno de los temas que yo considero importante, que ahorita lo menciona, creo que puede ayudar bastante como a solucionar esto, es la comunicación. Entonces, por ejemplo, ¿cómo considera usted que la comunicación puede ayudar a permitir que los hijos cuenten con mayor independencia? Cuando comunicamos, expresamos. Entonces, si hay un emisor y un receptor o receptora o emisora, entonces ¿quién es el emisor? Muchas veces, lastimosamente, la comunicación con las personas con discapacidad es en un solo canal. Digo, pero no escucho. Entonces, vamos a hacer tal cosa, vas a comer tal cosa, te voy a meter a fútbol, te voy a meter a qué sé yo, y los metemos a un montón de cosas, pero nunca le preguntamos, ¿querés ir a fútbol? ¿Te gusta el fútbol? ¿O te gusta el baile? ¿O te gusta comer pizza? O sea, cosas tan sencillas como desde qué como,
hasta qué quiero hacer, pero muchas veces no escuchamos y la comunicación se vuelve un bombardeo a la persona con discapacidad intelectual, pero nunca la escuchamos. Yo creo que el primer paso es escuchar, es aprender a saber qué quiere mi hijo o hija, ya sea que se comunique verbalmente o que no se comunique verbalmente, pero hablar con ella, comunicarme con la persona y escuchar. Y aunque lo que escuche no me guste, aprender a decir, eso es lo que quiere él o ella. No es lo que yo quiero, mamá, papá, o sea, es lo que quiere su hijo o hija. Y cuando aprendamos a escuchar, entonces vamos a empezar a validar las voces de las personas con discapacidad intelectual. Y la responsabilidad aquí es de la familia, de la escuela, del sistema de salud, es de todos y de todas. Entonces, es importante al hablar de comunicación, la escucha activa y la validación de lo que piensa el otro y la otra, aunque a mí no me guste. Es que no me tiene que gustar. Tengo que respetar y tengo que también retroalimentar. Por ejemplo, si me dice mi hijo y mi hija, es que quiero casarme y vivir solo. Va, muy bien. Tenés trabajo, generás esto, podés hacer lo otro. Entonces, no. Bueno, entonces primero consigamos un trabajo. Ojo, y aquí también las empresas, un llamado a las empresas a que tienen que meter en su plantilla a personas con discapacidad intelectual con salarios acordes también. Porque muchas veces hay empresas que contratan y dicen, bueno, le vamos a hacer el favor y le pagan mucho menos de lo que es. O los ponen en trabajos que según ellos pueden hacer, pero no pasan de ahí. Yo no estoy diciendo que sea malo ser mesero o mesera, está bien. Pero ¿por qué solo tenemos esa opción laboral? ¿Por qué no hay otras para las personas con discapacidad intelectual? ¿Por qué siempre solo de asistente de limpieza? ¿O por qué solo de algo en específico? Entonces los encasillamos, pero no les damos la oportunidad de crecer tampoco. Entonces, ¿cómo me voy a independizar? Entonces, el tema de la independencia tiene que ver con todo, pero sí partimos de la familia. Eso sí, que a partir del que yo crea en mi hijo o hija, lo voy a impulsar o lo voy a detener. Y de ahí, obviamente, vienen todos estos elementos que contribuyen a la independencia de la persona. Bastante interesante también hablar acerca del tema del trabajo. Por ejemplo, ¿cómo qué prácticas considera usted que podrían ayudar a fomentar que se tengan más empleos para las personas con discapacidades intelectuales? Yo creo que lo primero es que les vean que existen y que tienen diversas capacidades. Así como en una empresa existe desde un gerente a el vigilante, la persona de limpieza, la recepcionista, que cada quien cumple su rol, lo mismo las personas con discapacidad intelectual. Porque no solo voy a tener contratada gente con discapacidad porque tengo que cumplir un número. No, la voy a tener porque también el trabajo dignifica. Y el trabajo me hace una persona plena porque me hace sentir que yo también devuelvo algo. Entonces yo creo que ese es el reto. Empresas sensibilizadas y empresas que miren que hay personas con discapacidad. Y como el tema de discapacidad intelectual, que miren que hay personas con discapacidad intelectual que también tienen las capacidades de desarrollarse en cualquier área. Tampoco, como digo, es ponerlo solo por ponerlo, sino que se gane el puesto, pero para eso necesitamos oportunidades. Me parece bastante interesante todo este tema del que estamos hablando, pero antes de finalizar con el capítulo ahora quisiera saber si hay algún mensaje que quisiera brindarle a toda nuestra audiencia. Bueno, como siempre, a las familias y a las empresas y a maestros, maestras que nos están viendo y escuchando, decir que hay que creer en la capacidad que tiene la persona con discapacidad intelectual y abrir las oportunidades. Y lo otro, generar los apoyos necesarios para que realmente tengan vidas independientes, entendiendo independencia como generar estos apoyos dentro y fuera de casa. Bueno, muchísimas gracias, Melissa, por acompañarnos en esta edición del Cafecito. Muchas gracias.